Bien, siguiendo con más informaciones, un poco ampliando lo que hoy Mariel decía en relación a el transporte, un poco en el país, después de los anuncios del ministro de Transporte. Nosotros venimos aquí a la provincia de Santa Fe porque queremos saber qué va a suceder con el transporte de media y larga distancia, también a la provincia, cuál es el ánimo desde la gobernación también y desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Creo que ya lo tenemos al doctor Diego Giuliano, quien está justamente al frente, quien es director de este organismo. Giuliano, agradecerle como siempre la predisposición para charlar con nosotros y bueno, ya es factible que Santa Fe pueda tener también la circulación de los micros de media y larga distancia. Bienvenido, Giuliano. Un gusto grande acompañarlos. Buen mediodía para todos, Mario. Realmente estamos trabajando en un anuncio que ha hecho el presidente con un decreto el 11 de octubre y luego el ministro de Transporte y que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con la restauración, la reanudación de los servicios de transporte automotor y ferroviario de larga distancia. Más allá del aéreo, es una competencia que no tiene la CNRT, pero que también en el mismo decreto ha sido restaurada. Ahora, como bien lo decía usted, no es un tema exclusivamente del Estado Nacional. Nosotros somos un país federal y, bueno, los que nacimos, vivimos, en este caso en la provincia de Santa Fe, sabemos que el federalismo no siempre ha sido bien considerado ni respetado, sino todo lo contrario, todo lo contrario. La historia está repleta de situaciones de no consulta, en este caso el presidente de la Nación ha planteado que la reanudación de los servicios tiene que ver con un tema de práctica federal, por lo tanto es imprescindible la autorización que se dé de parte de la autoridad provincial de origen y la de destino, en el caso del transporte de larga distancia. Y esto es lo que ahora estamos focalizando desde el Ministerio y de la CNRT para lograr entonces estas autorizaciones que están vinculadas a cómo está la curva del COVID en cada provincia, que están vinculadas a cómo está la resistencia del sistema sanitario, y eso es fundamental. Bien. Doctor Giuliano, la gente nos preguntaba si podemos diferenciar bien lo que se entiende por transporte de corta distancia, media distancia y larga distancia, que esto es importante también para tener la definición, ¿no? Muy claro, muy claro. Nosotros lo que regulamos, en el caso de la Comisión que regula el transporte nacional, es el transporte de larga distancia, que es aquel que une una provincia o un punto de una provincia con otra provincia o con otras provincias o con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ese es el transporte de larga distancia de jurisdicción nacional. También obviamente regulamos, pero esto no es un interés de la provincia de Santa Fe, pero regulamos todo lo que es el transporte interurbano en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires, en su relación con el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Pero la larga distancia es esa. Luego tenemos servicios de media distancia que son servicios dentro de cada provincia y eso ya no es una autorización que da la Comisión Nacional, sino que la da cada una de las autoridades de transporte, en este caso de la provincia de Santa Fe, para que quede muy claro. Doctor Giuliano, vamos a viajar de una manera muy distinta, ¿no? A lo que teníamos al 20 de marzo. Digo, ¿quiénes van a poder viajar? Y seguramente cada empresa tendrá los protocolos pertinentes. Así es. Primero vamos a volver, como usted bien dice, a un modelo de transporte que no es el que teníamos antes de la pandemia. Primero porque vamos a analizar quiénes pueden viajar hoy. La ventana que abrió, en este caso, el Ministerio de Transporte, es una ventana vinculada a los pasajeros que son trabajadores esenciales, que son exceptuados o que tienen razones de fuerza mayor. Ejemplo, alguien que tenga que seguir un tratamiento de salud puede viajar con su acompañante. Alguien que tenga que ir a cuidar a un familiar o a una persona mayor o a un discapacitado o a niñas, niños, adolescentes. Esos son los que hoy están habilitados para poder subirse a los micros de larga distancia.
y también con una capacidad distinta a la capacidad que tiene cada micro. Por eso es un tema que para la implementación tenemos que ver caso por caso. Caso por caso de la del transporte. Ningún micro puede salir hoy con el 100% de su capacidad. Entonces estamos hablando de un 60, un 65, hasta un 80% de ocupación, porque de lo que se trata es de devolverle la confianza al pasajero. Es el pasajero el que tiene que tener la confianza de poder subirse a un micro en este momento en donde la pandemia ha sido muy fuerte en la Argentina y en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, nos parece esencial trabajar en ese sentido con la autorización de los gobiernos de provincia, con la autorización, en este caso, de cada una de las provincias argentinas involucradas en los transportes de larga distancia. Doctor Juliano, tiene que ver un desafío grande para las empresas, digo, de no tener ese 100%, de tener solamente un 50, un 40, un 60%. Ya veníamos con una problemática en el transporte, realmente todo un desafío también ahora, ¿no? Sin lugar a dudas, como usted bien dice, nosotros entramos a la pandemia después de 2 años de una altísima recesión económica, de caída de las pymes, de los puestos de trabajo. Es decir, Argentina entra a la pandemia distinto que a otros países, porque entramos después de 2 años altamente de endeudamiento y de recesión. Esto significa que las empresas sufrieron esta situación. También es verdad que el gobierno argentino ha hecho algo que es inédito, que es hacerse cargo de más o alrededor de 3 millones de salarios privados. Es algo que no ha sucedido antes. ¿Por qué? Porque comprendemos la necesidad de sostener empresas que venían padeciendo y que hoy tienen la dificultad de la pandemia. También tenemos que saber esto, que algo que usted estaba planteando con claridad, ¿no? No hay posibilidad de trasladarse de un lugar a otro sin la autorización de las provincias, pero también es verdad que hay protocolos sanitarios que debemos respetar todos. Y tiene que ver con ingresar al colectivo, al micro, tomándose la fiebre, haciendo una declaración jurada y utilizando la aplicación Cuidar, que se ha utilizado mucho para que sean realmente personas exceptuadas o esenciales. Y luego, durante todo el trayecto, condiciones sanitarias, de ventilación, de sanitización, de utilización del baño de una manera responsable. No va a haber servicio de comida, no va a haber mantas, no va a haber almohadas. ¿Por qué? Porque manda la salud. Manda la salud. Por último, doctor, ¿el boleto va a ser de forma electrónica, virtual? Bien dice usted que la tendencia es que tengamos un boleto electrónico, salvo casos de fuerza mayor. El boleto electrónico permite, y ya está autorizado en la CNRT, lo que permite el boleto electrónico es la despapelización, como se denomina, o sea, la no manipulación de papel. Y eso es muy importante. También hay plataformas de reservas. Y con el Cuidar usted va a poder entonces acreditar su situación de exceptuado, de excepcional. También es cierto que tenemos que tener mucha claridad, como le decía, respecto de los distintos servicios. Porque no es lo mismo un colectivo que se llama ejecutivo o suite que un colectivo cama o que un colectivo o un micro que sea semicama. Por lo tanto, la capacidad que van a tener estos micros de llevar pasajeros tendrá que ver con esa situación y va desde un 60% a un 80% en aquellos vehículos que ya tienen baja capacidad porque están con un distanciamiento que tiene la propia sería, la propia estructura del colectivo. El distanciamiento es fundamental en todo esto y sobre todo la separación del chofer, que también hay que pensar mucho en cuidar al trabajador del transporte, que es el que ha puesto el cuerpo en todo esto, que es el que ha estado repatriando y trasladando pasajeros por razones humanitarias. Doctor Juliano, agradecerle y en concreto faltaría la firma del gobernador, que el gobernador dé la autorización. Así es, los gobernadores de todas las provincias y el jefe de la ciudad autónoma son quienes hoy tienen la competencia para definir cómo está su sistema de salud y cómo está la curva del COVID en cada ámbito.
Fíjense que tenemos situaciones muy diversas. En el área metropolitana hay una especie de amesetamiento de lo que significan los contagios. En otros lugares de la provincia, de las provincias, tenemos situaciones de picos. Y nosotros todos los argentinos siempre miramos con mucho aprecio, le diría, a algunos países de Europa que tienen que ver con nuestros propios orígenes, los de muchos argentinos, y vimos cómo se dan las situaciones de brote y de rebrote. Por lo tanto, primero es la salud en todo esto. Y no queremos que tener la situación que vivieron estos países que son del mundo desarrollado y que han tenido que llevarse a la disyuntiva de elegir a quién le ponen o no un respirador. Eso es altamente doloroso y tenemos que evitarlo. Y lo evitamos cuidándonos y sabiendo que el coronavirus todavía no pasó. Doctor Diego Giuliano, muy amable como siempre, bien claro en los conceptos y por atender a Canal 4 Regional. Muchísimas gracias como siempre. Gracias, Giuliano. Un abrazo a usted, a toda la gente y a disposición para lo que necesiten. Bien, la palabra entonces pasaba de esta manera del vice rector, sería que lleva adelante todo lo que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, siendo claro, está todo dado para poder también arrancar con todo lo que es el transporte de media y larga distancia. No va a ser el mismo, ya lo decía Giuliano, no es el mismo transporte, el tema de sacar los tickets de boleto. Por otro lado, la preocupación de las empresas, ¿no? A encontrarse que no van a tener la totalidad de los pasajeros, todo el distanciamiento, que bueno, obviamente nos ha llevado esta pandemia a organizarnos. En la palabra entonces de la gente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, correspondiente un poco para nuestra región, para la provincia de Santa Fe. Nosotros seguimos con más Informe Regional.